Hola chicos, bienvenidos a nuestro laboratorio 4 del curso Certificación Arquitecto Asociado de Soluciones AWS. El día de hoy vamos a hablar acerca de la funcionalidad ciclo de vida en nuestro servicio Amazon S3. Recordemos, Amazon S3 es un servicio de almacenamiento de objetos. No se pueden instalar ni sistemas operativos ni base de datos. ¿Qué se puede almacenar? Documentos, fotografías, videos, copias de seguridad, entre otros. ¿Sí? En cuanto a la funcionalidad ciclo de vida, ¿qué es lo que hace esta funcionalidad? Y es básicamente la descripción que tiene acá esta diapositiva y es administra la transición de sus archivos entre los diferentes tipos de almacenamiento. Llámese Amazon S3 estándar, Amazon S3 Intelligent Tiering, Amazon S3 estándar IA, Amazon S3 OneZone IA, Amazon S3 Glacier y Amazon S3 Glacier Archive. Vamos a hacer una rápida introducción de lo que hace cada uno de estos tipos de almacenamiento y posterior a ello iniciaremos nuestro laboratorio. Entonces vamos a iniciar con Amazon S3 estándar. Este tipo de almacenamiento es usado para esos archivos que accedemos frecuentemente y que los tipos de acceso se tienen que ser de manera rápida. ¿Esto qué quiere decir? Que sea en tiempos de milisegundos, ¿sí? ¿Cuáles son los casos de uso? Llámese en aplicaciones web, sitios web dinámicos, distribución de contenido. Ahora seguimos con el tipo de almacenamiento Amazon S3 Intelligent Tiering. Este es un tipo de almacenamiento que realmente es muy bueno en cuanto también en minimizar costos. ¿Por qué? Es muy interesante. Tiene integrado la capa de Amazon S3 estándar, tiene integrado Amazon S3 estándar IA, tiene integrado Amazon S3 Glacier y tiene integrado Amazon S3 Glacier Archive. ¿Esto por qué? Porque el uso precisamente de este tipo de almacenamiento es para aquellos archivos donde nosotros no podemos predecir el comportamiento de acceso. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo mi archivo y el día de hoy y en esta semana lo he accedido de manera frecuente, pero resulta que en 3 semanas ese acceso ya es poco frecuente, pero resulta que en tiempo más allá ese acceso va a ser rara vez, ¿sí? O probablemente vuelva a tenerse la necesidad de accederse frecuentemente. Pero entonces, como no tenemos este patrón de poderlo predecir, entonces este tipo de capa, cuando se habilita esta funcionalidad, automáticamente comienza a estudiar el patrón de comportamiento de acceso de ese archivo, ¿verdad? Y de acuerdo a ese patrón comienza a hacer la transición de ese archivo dentro de estas 4 capas que estoy señalando, ¿sí? Entonces, los casos de uso precisamente es para archivos de acceso impredecible. Ahora continuamos con Amazon S3 Standard IA. Es un tipo de almacenamiento donde nosotros vamos a acceder con acceso poco frecuente, pero al igual que Amazon S3 estándar, el acceso tiene que ser en milisegundos, tiene que poderse acceder de manera rápida, ¿sí? Ahora vamos con nuestro almacenamiento Amazon S3 OneZone IA. Solamente se configura en una zona de disponibilidad. eh, es el 20% más económico en comparación con Amazon S3 estándar. ¿Cuáles son los tipos de uso para copias de seguridad de datos locales? El acceso también es en milisegundos. Ahora pasamos a nuestro tipo de almacenamiento Amazon S3 Glacier.
es un servicio de almacenamiento usado para el archivado de datos que no requieren acceso frecuente, al contrario, es un acceso rara vez, ¿sí? El tiempo de recuperación estándar, por si necesitamos algún archivo, es de 3 a 5 horas. Pero en el caso que nosotros necesitemos con urgencia un archivo, podemos accederlo en minutos, ¿sí? Pero ese acceso en minutos tiene un costo adicional. Eso para que lo tengan dentro del radar. Y por último está Amazon S3 Glacier Archive, que es un tipo de almacenamiento también de archivado. Esto a largo plazo, alrededor de 7 a 10 años. También es un acceso rara vez y los casos de uso son para sectores públicos o servicios financieros. Bueno, ya dicho eso, ahora sí procedemos con el laboratorio. Vamos a crear nuestro contenedor rápidamente. Acá, pues no sé, le vamos a colocar damita, damita, por si de pronto alguien más tiene ese nombre. Todo esto lo vamos a dejar de manera predeterminada. Le vamos a dar crear el bucket. Ok, acá dice ver los detalles de nuestro bucket. Ya estamos dentro de nuestro bucket. Vamos a ir a la opción de administración y acá nos aparece pues la opción que necesitamos, reglas de ciclo de vida. Entonces procedemos. Acá podemos colocar cualquier nombre. Bueno, contenedor, sí. Acá nos dan dos opciones a elegir. Una es limitar el ámbito de esta regla mediante uno o varios filtros, o esta regla se aplica a todos los objetos del bucket. Vamos a seleccionar esa, que se aplique de una vez la regla a todos los objetos del bucket. Igual acá nos sale la alerta. Entonces, esta regla se aplica a todos los objetos del bucket. Vamos a colocar sí, somos conscientes y queremos que sea aplicada de esa forma. Ahora acá si vienen las acciones de la regla de ciclo de vida. Entonces, acá si ustedes se dan cuenta, nos dan diferentes opciones para poder elegir. ¿Sí? Entonces está realizar la transición de versiones actuales, de versiones anteriores, hacer que se venzan las versiones actuales de los objetos. Pero pues bueno, esto como es un laboratorio haciendo una simulación, entonces realmente nos es indiferente poder seleccionar cualquiera. Acá podemos seleccionar varias, podemos seleccionar una, eso dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos, ¿no? Bueno, ya ahora acá sí nos aparece lo que nos interesa y es las transiciones de clase de almacenamiento. Entonces acá podemos visualizar estándar, acceso poco frecuente, agrupación por niveles intelligent. Está una única zona, está Glacier y Glacier Deep Archive. Bueno, eso es como les indicaba, eso es dependiendo de su necesidad. Entonces vamos a seleccionar esta. Acá vamos a colocar el periodo de 30 días. Bueno, entonces esto teniendo presente, ¿por qué 30 días? Porque según la política nos dice que para poder hacer la transición de estándar a acceso o frecuente, tiene que haber durado el archivo 30 días en estándar y posterior a ellos, ahí sí pasa nuestro archivo a acceso poco frecuente. ¿Cómo comprobamos esto? Es decir, si yo acá coloco un número menor, entonces acá nos aparece la alerta. Se requiere un mínimo de 30 días antes de realizar la transición a estándar de acceso poco frecuente. Entonces nosotros vamos a cumplir en cuanto a la regla. También pues está definido que si vamos también a hacer esta transición, los objetos tienen por mínimo que pesar 128 kilobytes. Si el archivo, digamos, llega a pesar 6 kilobytes, entonces nos van a cobrar por ese peso de almacenamiento, ¿sí? Bueno, acá ya vamos a agregar otra
transición, podemos seleccionar Glacier. Seleccionemos Glacier. Entonces acá nos sale una alerta. La transición del objeto pequeño a Glacier o a Glacier Deep Archive generará un costo por objeto. Entonces acá ya nos dice que va a generar en cuanto a un costo. Eso es lo interesante en cuanto a esta consola y es que es demasiado intuitiva, ¿no? O sea, si acá a modo de configuración algo está erróneo, nos puede decir, en este caso, ¿no? Nos puede decir realmente la alerta para que nosotros podamos hacer esa corrección. Y en este caso, pues acá nos apareció que nos va a generar un costo, ¿no? Entonces, dentro de las reglas nos aparece para Glacier que nosotros en el día 60, después de 30 y 30, se puede pasar nuestro archivo a Glacier. Entonces, ¿cómo comprobamos esto? Si digamos, bueno, ahí ya quedó en 6, entonces dice, el valor entero de Glacier debe ser al menos de 30 superior al valor de estándar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en estándar debió tener 30 días para reposar nuestro archivo. Ya después de ahí, 30 días tenía que estar en acceso poco frecuente y después de ese tiempo, nuestro archivo puede pasar a Glacier, o sea, en 60 días, ¿no? Bueno, agreguemos otra más, Glacier Deep Archive. Es el que vamos a seleccionar. Entonces, acá también está la regla. El archivo tiene que estar 90 días en Glacier, ¿sí? Entonces, acá, es decir, al día, perdón, 150, como mínimo puede pasar nuestro archivo. Entonces, ¿a qué me refiero? Y lo podemos también comprobar. Miren, acá lo dice. El valor entero de Glacier Deep Archive debe ser al menos de 90 días. O sea, 90 días tiene que estar acá y ya después de los 90 días sí pasa nuestro archivo a Glacier. Entonces acá, porque pues si hacemos la sumatoria de 30 más 30, pues acá nos da 60 y los 60 más los 90 nos da 150. Entonces acá ya nuestro archivo hace esa transición de estándar a acceso poco frecuente, después a Glacier y después de Glacier Deep Archive. Entonces, eso sería todo. Acá pues al final nos aparece como tal un resumen de esa transición de nuestro objeto. No lo vamos a terminar porque pues no hay necesidad, igual se puede crear, pero pues como es una simulación, solamente es para que ustedes tengan claro cómo es el proceso en cuanto a las reglas y la transición de los archivos. Eso sería entonces todo en cuanto a este laboratorio, chicos. Eh, ya viene el próximo video que también es de otros tipos de almacenamiento donde pues los espero. Recuerden darle like al video y suscribirse a mi canal. Entonces les deseo un excelente día. Hasta luego.